Buenos días. Vamos a empezar la cuarta y última, como sabéis, conferencia del ciclo de Ética, Legislación y Profesión. Y hoy tenemos, para empezar, a María José Blanco, que es subdirectora de selección del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP, y a Ana Román, que es vocal asesora también del INAP. Y bueno, ellas dos en primer lugar os van a hacer una presentación y a presentarnos al conferenciante que tenemos para la sesión de hoy, ¿vale? Así que os dejo con ellas. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien, pues buenos días a todos. Encantadas de estar aquí con este público objetivo que pueda acceder a nuestros procesos selectivos y encantadísimas estaríamos de recibiros como colegas en la administración pública. Nuestra presentación va a ser lo más corta posible y lo que queremos es informaros de las posibilidades que tiene la administración pública para vuestro futuro profesional. Muy bien. La presentación sobre todo la va a hacer Ana. Nosotras somos de la primera promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Un nombre muy largo, pero que coloquialmente nos conocemos como TIC. Y vamos a haceros esta primera presentación sobre las posibilidades que tiene en este momento la Administración Pública para como empleadora y además una empleadora en la que posiblemente sea la empresa, si la comparamos con empresas, pues la empresa más grande a la que podéis acceder, con más materias en las que o áreas en las que se puede encontrar la ocupación laboral, que es muy importante que os convenza porque se dedican muchas horas a lo largo de la vida en la etapa laboral. Entonces, os hacemos esta presentación y luego os introducimos os presento ya a Aitor Cubo Contreras, que va a ser el conferenciante de esta sesión, que es un antiguo compañero vuestro, es un ingeniero informático de la Universidad Complutense de Madrid. Además, también es licenciado en Psicología por la UNED y pertenece también a nuestro grupo. Él es mucho más joven que nosotros. Y ha tenido una trayectoria profesional muy interesante en la que os puede servir de guía para vuestro futuro. Actualmente es el director general de... el nombre entero no me lo sé. Transformación digital. De transformación digital en la Administración de Justicia, y anteriormente pues ha ocupado distintos puestos, todos muy interesantes y relacionados con el impulso de la innovación y la transformación digital de la Administración. Empezamos con nuestra presentación. Bueno, Ana. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar sondeando un poco qué sabéis de la Administración del Estado y también un poco vuestros intereses profesionales. Os vamos a hacer trabajar un poquito. Está bien porque hace un poco de frío aquí. Entonces, para calentar, nos gustaría que rellenarais este cuestionario con los móviles o con los portátiles. Tenéis ahí el QR. Es muy breve, yo creo que en 5 minutos lo vais a tener. Queremos saber qué sabéis de la Administración, si es que sabéis algo, y de las posibilidades de lo que llamamos la carrera TIC, de los cuerpos TIC, como ha explicado María José, de la Administración General del Estado. Y
Y después os haré una brevísima introducción a qué es esto de los cuerpos, el empleo público y qué son los TIC, porque creo que lo que hoy tenemos es la suerte de tener a Aitor Cubo con nosotros, que seguro que os va a convencer a todos mucho más que lo que yo pueda decir. O sea que yo creo que en la próxima convocatoria, que ya habréis seguramente, tal vez hayáis acabado la carrera, os vais a apuntar, o la próxima o la siguiente. Entonces, cuando... voy a hacer es que tengo que poner los resultados. Vale. A ver, tengo. Es que aquí... No, todavía no, es que tienen que enviarlo. Habéis conseguido entrar todos, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí en esta facultad da un poco de corte presentar una cosa de estas, un poco de vergüenza, pero bueno. Cuando hablamos de la Administración General del Estado, la Administración General del Estado son todos los ministerios, que a lo mejor eso ya os suena un poquito más. Quizá las posibilidades de la carrera profesional TIC no, y entonces pues, bueno, ya se va animando esto. Ya hay alguien que ha oído. Es mejor porque así tenemos novedades. Sí, 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 sí. Sí, sí. Para nosotras es muy interesante tener la información de cuál es vuestro conocimiento de nuestros cuerpos y de nuestros procesos selectivos, las oposiciones, que eso a lo mejor os suena más, pero las oposiciones siempre se asocian más a algunos cuerpos, pues yo qué sé, inspector de Hacienda, abogado del Estado. Bueno, pues los TIC también somos un cuerpo general de la Administración, y conocer cuáles son vuestras perspectivas, ¿no?, de futuro, para ver cómo pueden encajar en la Administración. Para nosotros es muy interesante. Bueno, yo creo que ya habéis rellenado. Voy a enseñaros lo que veis aquí, el 55%. Hombre, no está mal. El 45% había oído hablar de las posibilidades. Lo que no sabemos es que había oído hablar. ¿Qué son los cuerpos TIC? Bueno, el 56% dice que son funcionarios especializados en tecnología. Tampoco, ahora vamos a deciros un poco rápidamente qué es esto de qué significa A1, A2, C1, simplemente para que os suene. La función principal, el 74%, bueno, ya el 75% opina que es dirección estratégica y proyectos tecnológicos aprobados. ¿Qué requisito es imprescindible? Es el bachillerato. ¿Y qué área tecnológica? Pues como habéis señalado la mayoría, las áreas tecnológicas todas son importantes hoy en día, como no puede ser de otra manera, en una administración pública tan diversa. Y que esto ya es interesante. ¿Cuáles son vuestras áreas de interés para comenzar vuestra carrera? ¿En qué tipo de empresa? Compartiremos de alguna forma los resultados. Bueno, los podéis ver todos en el link, los resultados estos. Y ¿qué valoráis más en vuestro primer trabajo? Oportunidad de aprendizaje con el 43%. Salario competitivo, la siguiente. ¿Con qué tarea? Ahí hay variedad. La máxima es el 31%, 30% ciberseguridad, ¿no? No, programación, es que no distingo los colores. Sí, sí, sí. Vale. Y análisis de datos, la siguiente. Y bueno, voy a ir a la última.
está bien, hay un 51% que tal vez depende de las... Y hay uno que es aquí, no se sabe, un 4,5% que tiene interés. No está mal. Seguro que después de no sé esta si sesión esto se incrementa. A lo mejor os hacemos la pregunta al final. Bueno, pues sin más voy a seguir con la presentación. No sé si quieres tú hacer algún comentario sobre los resultados. Entonces, a ver si soy capaz de irme aquí, esperar a la presentación. Que, el título que dimos a la conferencia es Empleo Público, Innovación y Transformación. Nosotros vamos a hablar un poquito de empleo público, o yo voy a hablar un poco de empleo público y de la carrera profesional en el ámbito de las tecnologías en la Administración General del Estado. Todos los años, a lo mejor lo habéis oído, se publica la oferta de empleo público. Ese es el marco, el instrumento por el cual se dice las vacantes, se gestionan los recursos humanos de la Administración General del Estado y se dice las vacantes que hay. Ahí tenéis las cifras del 2025 y eso es lo que abre la posibilidad de hacer estas oposiciones, es decir, las plazas que se convocan de los cuerpos TIC tienen que estar en esa oferta de empleo. Y hay nosotros, el INAP, por eso estamos aquí, porque no todo el empleo lo gestionamos nosotros, no gestionamos el empleo, gestionamos la selección de las personas que van a ocupar esas plazas. En el INAP gestionamos alrededor del 40%. Y ahora os explico qué es lo que... Y estos son unos datos de las últimas ofertas. ¿Qué son los procesos selectivos? Las oposiciones, lo que todos conocéis porque lo habréis oído, las oposiciones. Es un proceso que está muy regulado, primero por la Constitución y luego por convocatorias y se basa en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Los requisitos, puede ser mayor de 16 años y dependiendo de qué grupos, pues tienes que tener un título y las competencias requeridas en cada convocatoria. Y había una pregunta por ahí que os preguntábamos, ¿qué es eso de la 1, la 2, etc.? Bueno, pues esos son clasificaciones de los cuerpos según los requisitos que tienes para entrar. Entonces, para vosotros, pues nosotros venimos a hablaros de la 1, también de la 2, pero la 1 tienes que ser o licenciado o grado, tener un título universitario y superar un proceso. Y en la 2 también tienes que tener un título universitario. B, formación profesional, y C1, bachiller, y C. Esos son los subgrupos que hay en los grupos y los subgrupos. Y luego lo que son los cuerpos. Entonces habréis oído cuerpos especializados, como pueden ser los cuerpos de, bueno, por supuesto abogados del Estado, pero ingenieros industriales, veterinarios, esos son los especializados. Luego están los generales, que son los que nosotros manejamos. Y dentro de los generales y del subgrupo del grupo A1, bueno, y de todo, perdón, que me tengo de formación, están los de gestión, que son genéricos, generales, generalistas, y los TIC, ¿vale? Y esos son los nuestros. ¿Y qué son los cuerpos de sistemas, que se llaman así, de tecnologías de la información y de la administración del Estado? Cuando nosotros era también comunicaciones, estaba en el nombre. Pues son cuerpos especializados en tecnologías de la información, como os podéis imaginar, que son los que impulsan la modernización y digitalización y la transformación digital. Y hay, como hemos dicho antes, de todos los grupos, de A1, A2, bueno, A1, A2 y C1. Estos profesionales han ido cobrando importancia. ¿Por qué? Por los procesos de digitalización, de la transformación digital, de todo lo que ahora mismo es tecnologías, desde que nosotros empezamos hasta ahora, pues cada vez tiene más presencia y más importancia en la administración del Estado, porque no se queda la administración del Estado. No penséis que y ahora os contará Aitor los proyectos en los que él está, o el que él lidera y en los que están, y veréis que son proyectos muy punteros. Esto, contaros un poco, el cuerpo se creó en el año 90 porque antes no había habido necesidad. Las tecnologías
fueron tomando la informática, entonces se creó un cuerpo especializado. Nosotros ingresamos en el año, bueno, en un año, no vamos a decir cuándo, hace un rato. La mayoría de nosotros tenemos formación técnica, yo particularmente soy también de la Complutense, de alguna manera de los orígenes de esto, de cálculo automático de físicas, que vosotros ya no sabréis ni lo que era eso, pero ahora mismo están en puestos muy relevantes algunos de nuestros compañeros haciendo gestión de las políticas y la implementación, pues de la implementación de políticas digitales y coordinación de proyectos de ministerios muy interesantes. Entonces, como habéis dicho también algunos, las funciones son directivas, por supuesto hay de todos los niveles, de gestión de proyectos, de coordinación y con posibilidades de colaboración internacional con la Unión Europea. O sea, hay una diversidad de trabajos y de posibilidad de especialización en tecnologías como inteligencia artificial, computación en la nube, en fin. Pero además de estos cuerpos tenemos los A2 y los C1. Los A2 son también titulados para hacerlo, bueno, pero su nivel, digamos, es más de gestión de proyectos y los C1, pues más mantenimiento, programación y ese tipo de funciones. Ahora bien, ya que estáis todos casi decididos a entrar a formar parte del cuerpo TIC, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, pues cumplir con los requisitos esenciales, que es tener la titulación, luego tenéis que acabar la carrera y hacer una oposición. La oposición ha ido cambiando a lo largo de los años, un poco, y todavía ahí desde la subdirección de selección seguimos dándole vueltas a cómo mejorar los procesos selectivos para cumplir con los principios que hemos mencionado antes. Ahora mismo es un supuesto, es un test, o sea, son 3 exámenes eliminatorios, un test de conocimientos generales y conocimientos de tecnologías, un supuesto práctico y una prueba de inglés. Esto no se nos ha actualizado. Es que hemos hecho una actualización que ponía prueba de inglés o certificado del idioma, del inglés. Y después de eso, los aprobados en el proceso tienen que hacer un curso selectivo. Es un curso, bueno, se dice curso selectivo, pero yo creo que todo el mundo pasa, ¿no? No, vamos, por lo menos de momento, ¿no? Hasta que se cambie el modelo, pero es un curso que es muy interesante porque es donde es tu primer contacto con la administración, donde aprendes algunas cosas que no has aprendido en el proceso de estudio de la oposición y además ya cobras, o sea que no está mal. El temario se divide en bloque general y específico y, bueno, no os voy a meter más rollo. Y para que sepáis un poco, esto está las últimas convocatorias, las titulaciones que más presencia tienen, como veis ahí, son informática y telecomunicaciones. La mayoría, hay mucho ingeniero y mucho informático, aunque luego hay dentro de nuestro cuerpo, que debemos ser ya cerca de 1000 y pico. Y bueno, yo no voy a decir nada más. Como el turno de preguntas, supongo que las preguntas se las haréis a Aitor, pero también estamos nosotras si queréis alguna cosa. Y ahí pongo la página de selección del INAP, por si queréis saber más. Ahí estamos, a vuestra disposición. Y muchas gracias. Y le doy la palabra a Aitor. Muchas gracias, Ana. Voy a poner la presentación. Está en el escritorio y es la 2. Vale. ¿Esa no? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Donde estudié, no estudié aquí, ya tengo mis años, entonces, bueno, me recuerdan algunas cosas. Yo empecé, el primero se daba en el Salón de Actos de la Facultad de Biología y os aseguro que hacía más frío que aquí, o sea, que hay cosas que veo que se mantienen como costumbre. Eso está bien. Voy a comentaros un poco algunas cuestiones de proyectos, algunos temas que hacemos, porque muchas veces
la imagen que se tiene de la administración es absolutamente contraria a lo que es la realidad. Muchas veces pensamos en el funcionario o de atención al público o que está haciendo trabajos con papel, que cada vez existe menos, y no somos conscientes de que, como se ha comentado, somos el primer empleador del servicio público del país con todo tipo de áreas, desde la ciberseguridad más importante para proteger todo lo que es el estado del Centro Criptológico Nacional hasta las negociaciones con Europa en relación, podremos ver algunos ejemplos de la persecución del crimen a nivel mundial, pasando por proyectos de transformación digital donde la inteligencia artificial y la robotización son ejemplos que nos copian en el sector privado. Por lo tanto, esa imagen que no suele ser lo habitual es la que os quiero trasladar a través de mi experiencia personal. Yo hace unos cuantos años ya estaba sentado ahí como vosotros y, bueno, aprobé primero las oposiciones A2. En mi época también tenían, como hace mucho tiempo, se llamaban Grupo B, ¿vale? Esto me dio un bagaje muy interesante de un puesto de trabajo que no es el nivel directivo. En el A1 entráis directamente a nivel directivo, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor no tenéis tanta experiencia como entrar a nivel directivo, porque nivel directivo significa dirigir personas, dirigir proyectos y dirigir presupuesto, ¿vale? Entonces, a mí me vino personalmente muy bien entrar primero como A2, estar trabajando en la Delegación de Gobierno de Madrid, que también la gente no sabe lo que se hace, el puesto de inspección fronteriza de Barajas, por ejemplo, o la Seguridad Ciudadana de Madrid, se lleva desde la Delegación de Gobierno de Madrid. Y luego de ahí pasé a lo que era el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas y ya desarrollé toda la carrera en la parte de tecnologías de la parte del Estado hasta que me fui a Estados Unidos. Comentaré también los temas internacionales, como se ha comentado. Y ahora mismo soy el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, ¿vale? El Ministerio de Justicia, al completo, pasó como Secretaría de Estado a lo que es el actual Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Mucho ruido con esto de los ministerios. Realmente las personas en la organización somos los mismos. Las relaciones de puestos de trabajo se mueven, en este caso como Secretaría de Estado, y en este ministerio se crea la primera Dirección General. Esto se aprende luego con la experiencia, casi ni siquiera con el curso te lo cuentan. Los directores generales somos altos cargos, nos nombra el Consejo de Ministros. Y la primera Dirección General de Transformación Digital en un ministerio, ahora hay dos, la nuestra y la de Sanidad. La de Sanidad fue por el COVID. La primera Dirección General fue la de Justicia, porque en su momento el ministro tenía muy claro que en un ámbito como la justicia, la transformación digital había que elevarlo al máximo nivel, de tal manera que impactara realmente en un entorno que, digamos, no era de los más avanzados en la parte de transformación digital. Se crea esta Dirección General y esta Dirección General, en la que yo soy el responsable, tiene, digamos, tres gorros, tiene tres partes y esta os interesa por si entráis en alguno de ellos. ¿Por qué? Es la prestación de los servicios TIC al Ministerio. El Ministerio tiene sus competencias, pues por ejemplo la gestión de la obtención de la nacionalidad española, ¿vale? Entonces, esta competencia, que es una competencia del Ministerio, como la de Industria es la gestión de, pues yo qué sé, las centrales nucleares, se necesita hacer a través de sistemas de información, a través de tecnologías. Todos los ministerios tienen una unidad de tecnologías, normalmente con rango de subdirector general, ¿vale? Que ahora os comentaremos. El grupo A1 puede llegar hasta su director general, es el nivel 30 en la administración se divide en niveles, el 30 es el más alto, ¿vale? Y los subdirectores generales de tecnologías están en todos los ministerios. En justicia, las cosas siempre son un poquito más raras y un poquito más complicadas, ¿vale? Entonces, si vais a cualquier hospital público de cualquier comunidad autónoma, ese hospital es de la comunidad autónoma. Y la responsabilidad de que vaya bien o mal depende de la comunidad autónoma. En el caso de justicia, no. Justicia no está completamente transferida. Hay 5 comunidades autónomas, en concreto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Murcia, aparte de Ceuta y Melilla y los órganos centrales, Audiencia Nacional y Supremo, que son 2 monstruos, pero en esas 5 comunidades autónomas, el Palacio de Justicia y el sistema de información, que es por lo que vamos a comentar aquí algunas cuestiones, depende del Ministerio. Esas competencias no se han transferido. Insisto, un colegio o un hospital siempre es de la comunidad autónoma, un juzgado, un antiguo juzgado, que por cierto desaparece en el día 31 de este año, un antiguo juzgado, en esas comunidades autónomas la responsabilidad es del Ministerio de Justicia. Por eso es un ministerio complejo desde el punto de vista de tecnologías, porque no solamente se llevan cuestiones de país y de Estado, de política pública y normativa, sino que
tenemos que dar un servicio que permita que funcione bien la justicia en estos ámbitos. La tercera parte, que se impulsa de manera decidida en estos últimos 5 años, es la prestación de servicios comunes a toda la Administración de Justicia. Madrid o Andalucía, como hemos comentado, tienen las competencias transferidas, por lo tanto tienen su sistema de información, sus responsables de informática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Vivimos en un país donde tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos. No puede ser que alguien mate a 3 personas en Toledo y debido a que eso se graba en el sistema de gestión procesal del Ministerio, se traslade a Madrid y no se entere. Tiene que haber sistemas de comunicación y sistemas al servicio de toda la Administración de Justicia. Bueno, pues se ha hecho un fortísimo esfuerzo en crear todos estos sistemas estos últimos 5 años, que están plenamente funcionando, están funcionando de un modo interoperable con todas las comunidades autónomas y veréis que a lo largo de la presentación veremos hechos y veremos resultados. Esto, por cierto, se ha hecho con 410 millones de euros de fondos europeos, lo digo para que os hagáis una idea. Nosotros tenemos de presupuesto ordinario, ¿vale?, la Dirección General en torno a 160 millones de euros al año, ¿vale? Eso de presupuesto ordinario para nosotros. Aparte, para el proyecto de transformación digital de la justicia de España, que se ha compartido con las comunidades autónomas, se han inyectado en estos últimos 3 años 410 millones de fondos europeos. Están 100% ejecutados y además con resultados que veremos. Lo más interesante de esto es, tanto de las cuestiones que veremos en la presentación, como sobre todo de las cuestiones que os puedan interesar a nivel de carrera profesional o a nivel de empleo público, que me preguntéis. Entonces, por favor, en medio de la presentación no os quedéis con la duda. Cualquier cosa que os llame la atención, que queráis preguntar, que queráis consultar, levantáis la mano, me preguntáis y así solventamos cualquier duda que pueda ir surgiendo, que seguramente no la tendréis solamente vosotros, la tendrá mucha más gente, ¿vale? Esto se ha visto ya, el tema de los cuerpos, el tema de los niveles. Voy a comentar algo en relación a las posibles trayectorias dentro de la Administración y voy a personalizándolo en la que mejor trayectoria conozco, que es la mía, ¿vale? La Administración, como se ha comentado, es muy grande. Hay alguien que a lo mejor puede querer tener un trabajo muy técnico, aunque sea a nivel directivo, en el cual controle mucho las cuestiones técnicas, controle los proyectos o controle determinados aspectos. Puede irse a determinados organismos, no voy a dar nombres ahora, si tenéis curiosidad os lo digo, donde los grupos A1 a nivel directivo llevan técnicamente los proyectos de manera muy específica y que tienen un porcentaje de funcionarios, dependiendo de los grandes, estoy hablando de grandes proveedores de servicios tecnológicos en la Administración. Todo se nos viene a la cabeza la Agencia Tributaria, pero la Gerencia Informática de la Seguridad Social es más o menos igual de grande, el INE, Catastro, Hacienda, nosotros. Esos grandes centros de servicio tienen una tasa de externalización que va entre el 15, o sea, entre el 20% y el 80%, ¿vale? Dependiendo de dónde vayáis, el personal funcionario hace más o menos cosas desde el punto de vista técnico. Nosotros somos los que menos tasa de funcionarios tenemos en todo el Estado. O sea, nosotros somos en torno a 1.600, 1.700 en la Dirección General, de los cuales 200 somos funcionarios, ¿vale? Tenemos un torno al 15% de funcionarios con respecto al personal TIC que tenemos. Somos una unidad de eso, de 1.700 personas, ¿vale? Pero podéis ir a donde queráis. ¿Queréis un sitio de absoluta innovación donde se trabaje con nuevas tecnologías exclusivamente en ello de modo piloto y demás? Lo tenéis. ¿Queréis un sitio donde lo que se haga es la regulación para asegurar el cumplimiento de derechos fundamentales y la interconexión con Europa en relaciones de temas de inteligencia artificial? Lo tenéis. Y si queréis tener un sitio variado, ahora mismo, debido a lo que os he dicho antes, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia es el sitio. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Primero, somos grandes. Segundo, tenemos dinero, tenemos presupuesto, tenemos capacidad de hacer proyectos. Tenemos capacidad de hacer proyectos que impacten al ciudadano. Porque en otros ministerios pueden hacer cuestiones que impactan más o menos al ciudadano, pero es que nosotros tenemos al ciudadano en el juzgado, o al agresor o al agredido, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones pueden hacerse en la parte del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la actualidad. Y este tipo de cuestiones engloban todas las relaciones internacionales, luego lo veremos al final de la presentación, y engloban también todos los temas de colaboración público-privada. La Administración no es algo que esté enfrentado al sector privado, al contrario, colaboramos. De hecho,
el 80 y pico % de mi unidad es sector privado, ¿vale? Lo que hay que buscar es una colaboración real donde tanto el sector privado como el sector público se beneficien, sobre todo de cara a beneficiar al ciudadano. Los movimientos son fáciles, entráis en un sitio, tanto en el sector público como en el sector privado, ahora mismo en un momento histórico donde sois menos los que podéis trabajar de informática que los puestos que hay disponibles, ¿vale? En cualquier ámbito y en cualquier sector. Por lo tanto, tenéis la capacidad de elegir y eso lo vais a tener tanto en el sector público y en el sector privado. También vais a tener la capacidad de hacer carrera administrativa. Cuando entréis, si aprobáis las oposiciones de A1, insisto, entráis a un nivel directivo, ¿vale? Muy directivo, entráis al nivel 26, básicamente lo que son los jefes de servicio. Y cuando hayáis visto noticias, habréis oído del jefe de servicio de cardiología del Hospital La Paz o el jefe de servicio de cualquier tipo de cirugía del Hospital La Paz. Ese es el nivel con el que entráis, ¿vale? De ahí que tenéis las jefaturas de área, que son niveles 28, las subdirecciones adjuntas y las coordinaciones de área, que son niveles 29, y los subdirectores, que son niveles 30, ¿vale? Hay otros niveles 30 que no son subdirectores y todos esos puestos, insisto, son puestos directivos donde en general, salvo en estos sitios que están muy específicamente orientados a temas muy técnicos, llevaréis gente, llevaréis dinero y llevaréis proyectos directamente por vuestra parte. En vuestro periplo por la administración podéis ir cambiando de sitio. La gente piensa que no hay... O sea, aquí vais a tener movimientos por dos tipos, por los que queráis hacer vosotros, que seguramente será la mayoría, pero también los ministerios cambian, se fusionan, se cambian las competencias, te cambian de jefes. Los puestos 29 y 30 son puestos que se llaman de libre designación. Entonces, no son puestos... Esta es otra de las cuestiones que además, en vuestro caso, lo equivalente, los TAC, los técnicos de administración civil, la parte de derecho y de carreras un poco más cercanas a letras, que son cuerpos directivos, porque vuestro cuerpo, además, si entráis en TIC, tiene la ventaja de que es un cuerpo que puede estar en todos los ministerios, lo cual es una maravilla. O sea, un arquitecto de Hacienda normalmente es arquitecto de Hacienda, entra como arquitecto de Hacienda y acaba como arquitecto de Hacienda. Un interventor general del Estado normalmente entra en la intervención o un abogado del Estado y se mantiene como abogado del Estado a lo largo de toda su carrera. Yo he trabajado en el Ministerio de Administraciones Públicas, en el Ministerio de Política Territorial, en el Ministerio de Hacienda, actualmente en el Ministerio de Justicia, en organismos internacionales, porque el cuerpo TIC es un cuerpo general y puede estar en cualquier sitio. Y, de hecho, la verdad es que las posibilidades que tenemos son bastante interesantes. El tema internacional se ha comentado por encima, lo veremos posteriormente, no solamente organizaciones internacionales, sino también la parte de Comisión, Unión Europea, es algo bastante desconocido para muchos, pero es una posibilidad. Y cualquier duda que tengáis en relación a la parte de sueldos, tiempos, plazos, cualquier tipo de cuestión, insisto, no dudéis en preguntarnos, ¿vale? Sí que, para que os hagáis una idea tocando realmente de lo que estamos hablando a nivel de proyectos, a nivel de cuestiones que se pueden hacer, os vamos a comentar algunos temas que están dentro del Ministerio. Hay un plan estratégico, el plan estratégico, estas cosas son bastante chulas, porque una vez que estás en estos niveles, pues ya gestionas temas de cambio legislativo, o sea, haces leyes. Entonces, el plan estratégico se llamaba Justicia 2030, se basaba en 3 leyes, que era la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital. ¿Por qué? Ahora veremos, en procesos de robotización hemos conseguido que determinados trámites que requerían una carga de trabajo para las personas se han reducido un 80%. Entre comillas, sobra un 80% de funcionarios. ¿Qué ocurre? Si no hacemos una reforma organizativa que permita que esos funcionarios no se asusten porque piensen que van a perder el trabajo y permitirlos moverlos a otro sitio, tendríamos un bloqueo bastante importante del proyecto. Porque, insisto, vais como personal directivo, o sea, podéis llegar a ser personal directivo. Podéis, y ahora lo veremos, quedaros en un puesto absolutamente técnico, pero si llegáis a personal directivo, los proyectos son mucho más amplios que la transformación digital. De hecho, si queréis hacer proyectos como los que vais a ver, que realmente transformen y mejoren el país, que es una de las mejores cuestiones y más satisfacción puede dar, porque aquí no estáis trabajando para unos accionistas de una sociedad anónima, aquí estáis mejorando la vida, y lo vais a ver,
de vuestros padres, vuestras parejas, vuestros hijos. Y eso es muy satisfactorio. Pues para hacer esos proyectos que realmente transforman el país, necesitáis coordinaros con algo mucho más allá de la tecnología. Muchas veces reformas normativas, reformas organizativas, reformas presupuestarias, movimiento también en la parte del sector privado, ¿vale? Todo eso, digamos, es previo. En la parte del plan estratégico interno, digamos, tenemos 3 áreas de actuación muy claras, ¿vale? Una que llamamos ADINTRA, hacia adentro, ¿vale? Que es la cogobernanza, interoperabilidad y eficacia de la justicia. La justicia era muy lenta y era una justicia en papel, ¿vale? Había que mejorarlo, estaba clarísimo. Teníamos que mejorar el funcionamiento interno de la justicia. Por lo tanto, aparecen distintos proyectos de digitalización que una justicia basada en el papel, basada en un proceso muy manual, se convierte en una justicia donde estamos liderando los proyectos de robotización e inteligencia artificial en España. ¿Pero para qué? Para mejorar el servicio a ciudadanía y profesionales, ¿vale? Esto es especialmente importante porque las administraciones no estamos ni para gastar dinero, ni para hacer proyectos, ni para gustarnos a nosotros mismos. Las administraciones estamos a vuestro servicio, al vuestro y al de todos los demás. Por eso es muy importante que el foco esté en la mejora del funcionamiento de ciudadanía y profesionales. Y ciudadanía somos todos, incluyendo las empresas, las grandes y las pequeñas, ¿vale? Hay que mejorar el funcionamiento del país desde el punto de vista del consumidor. Y el consumidor de los servicios, en este caso de justicia, es toda la ciudadanía, directa o indirectamente. Veréis que hay muchos que son indirectos, que no lo conocéis, pero os estáis beneficiando, y también la parte de las empresas. Y luego hubo un objetivo, porque nos gusta, porque los que formamos parte del equipo además somos unos convencidos y porque además es algo que es importante también para el país, y lo veremos con ejemplos, que es posicionar la justicia como polo de innovación, en proyectos especialmente de robotización y de inteligencia artificial, en cambiar el concepto de que la justicia es lo más atrasado para cambiar el concepto de que la justicia es lo más avanzado. ¿Por qué? Esto se hace también en conjunto con el sector privado, porque si algo se puede hacer en justicia, si puedo hacer algo de inteligencia artificial en justicia, desde luego para el otorgamiento de una licencia municipal se puede utilizar, porque si estás aplicando esto al sistema penal, pues un otorgamiento de licencias lo puedes hacer sin ningún tipo de problema con los mismos sistemas. Por eso al sector privado le interesa tanto que los proyectos muy innovadores en el ámbito de justicia funcionen, porque pueden ir a venderlos a otros sitios. Y en esa colaboración público-privada, uno de nuestros objetivos es que no solamente lo vendan dentro de España, sino posicionar a España en el mundo. De hecho, lo hemos hecho, ahora veremos algunos ejemplos, siendo los líderes de la transformación digital de la justicia a nivel mundial, porque eso genera negocio para nuestras empresas, que permiten que a los que no os convenzamos y os animéis a trabajar en el sector público, tendráis buenos puestos de trabajo en el sector privado, a veces para hacer proyectos de implantación de nuestros sistemas y nuestras soluciones en otros países, desde luego europeos, pero también América Latina y Caribe especialmente, ¿vale? Vamos a ver la parte del bloque 1, vamos a ver cómo mejoramos la justicia por dentro, qué hacemos para que el funcionamiento sea mucho más avanzado. Insisto, cualquier cuestión, me paráis, me preguntáis, ¿vale? Una cuestión importante, Fiscalía. Los servicios de Fiscalía también se dan desde el Ministerio, ¿vale? Igual que damos servicios a las comunidades autónomas, damos servicios a las Fiscalías. Y la Fiscalía también ha pasado por este proceso de transformación digital, donde se pasaba de una Fiscalía en papel a una Fiscalía completamente electrónica. La suite de productos de gestión procesal, que se llaman sistemas de gestión procesal, los nuevos son Atenea. Digamos, está Atenea Iris, que es el visor, está Atenea a secas, que es el sistema de gestión procesal de los juzgados, y Atenea Fiscalía es el sistema tecnológico que realiza la realiza la tramitación de las fiscalías en España. Con otros sistemas, como por ejemplo los de diligencias de investigación, que lo que hacen es las cuestiones previas o las cuestiones SPOCs de la parte de los juicios, realizarlas a través de sistemas específicos de la Fiscalía, que la Fiscalía también está digitalizada. SIRAG. Este es uno de los proyectos más apasionantes. El SIRAG es el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia. Esto empieza con el registro de penados en 1800 y algo, ¿vale?, al cual se le van añadiendo, según van pasando los años, nuevos registros. Por ejemplo, el registro de menores, el de víctimas de violencia de género, el de rebeldes civiles. Entonces, se crean una serie de registros por lo que os he comentado antes. Alguien que comete un delito en Valencia tiene que saberlo un juzgado de Madrid para aplicarle reincidencia, para saber qué pena tiene que ponerle, para saber...
¿vale? Entonces se crea un sistema absolutamente único para el país, que antes, en 1800, se trabajaba en papel. Hasta hace 5 años se mantenía en electrónico, pero se mantenían los registros, esto veremos ahora también la parte de registro civil, se mantenían como estaban originariamente. Para que os hagáis una idea, el registro de penados, en 1800 no existía el número del DNI. Entonces se pasaba en lo que se basa en muchas cosas que todavía lo veis, cada vez menos, en los nombres y los nombres de los padres. ¿Vale? Por eso en el DNI vienen los nombres de los padres, porque la identificación del ciudadano no era un código, porque no había. Era el nombre del ciudadano, nombre y apellidos, y los nombres de los padres, ¿vale? Y también se incluía la parte de la fecha de nacimiento como identificación. Bueno, imaginaos, vosotros que sois de informática, el tema de los problemas de duplicidad de datos que no casan, de gente que se llama igual. O sea, el problema era tamaño Catedral de Burgos. Se hace un proyecto interesantísimo hace 5 años de fusionar todos los registros que había en uno solo desde el punto de vista tecnológico. Solamente hay una base de datos para entendernos ahora, con una tabla maestra que unifica absolutamente todos los registros. Y lo que es más importante, se abre de manera interoperable a absolutamente todo. ¿Qué es absolutamente todo? Primero, a todas las administraciones de justicia, ¿vale? De tal manera que el sistema de gestión procesal, por ejemplo, de Valencia, se puede conectar y puede saber que en un caso de separación, que es un caso civil de familia que en principio no deben ser problemáticos, resulta que le salta una alerta de violencia de género de uno de los que están participando en ese caso. Y esto es gracias a esa interoperabilidad. El caso de que alguien, por un delito de odio o por un delito económico, requiere una orden de protección y eso se detecta en Madrid, pero resulta que la persona está en el País Vasco. Entonces interopera con la Ertzaintza, aparte de la Policía y la Guardia Civil, para indicar que existe una orden de protección a esta persona o una orden de detención o el levantamiento de una orden de detención por parte de tal juzgado a tal policía. Y lo que hemos hecho ahora, lo último, para el tema de la lucha contra la multirreincidencia, que era un problemón en las grandes ciudades. Siempre habéis oído, joder, roban y en la que entran salen. Bueno, el sistema judicial siempre es una cosa que a mí, desde el punto de vista tecnológico, ingeniero, pues sorprende, es como muy garantista, ¿vale? Hay un tema muy importante que es, no te pueden acusar en el juzgado de nada por lo que hayas entrado en el juzgado, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque los delitos de hurto, que son aquellos delitos donde no hay violencia en la sustracción de las cosas y son inferiores a 400 euros, no conllevan pena de prisión. Es un apercibimiento, una multa, ¿vale? Sobre todo si eres insolvente, es una multa. Con lo cual, entras y sales. ¿Qué problema había? Se cambió la ley para que alguien que lo hiciera varias veces fuera un delito, se llama menos grave, fuera un delito menos grave que ya sí que tiene penas de prisión. Pero cuando alguien llevaba a esa persona al juzgado o le pasaba por la comisaría, como no tenía la información de lo que había hecho anteriormente, no se le podía aplicar ese agravante de multirreincidencia, ¿vale? Bueno, pues ahora ya se han dado de alta todas estas ciudades y todas las demás se están dando de alta para que la policía local, que en las grandes ciudades, que es donde hay el problema de la multirreincidencia, sepa el historial histórico penal de la persona, de tal manera que pueda encaminarle en lugar de un hurto leve por un delito menos grave que evita pues esa sensación de impunidad que existía en algunos casos. Esto, por ejemplo, en Barcelona ya se está viendo. Está bajando de manera clara la multirreincidencia y este tipo de delitos en Barcelona. Guardia Urbana fue la primera, junto con Sevilla, Guardia Urbana fue la primera policía local que accedió a este servicio. No voy a extender mucho más. Este sistema intercambia información con toda Europa. Desde el punto de vista tecnológico es un reto, porque tenemos que hablar de los mismos delitos en Inglaterra, ya no, ahora veréis por qué pongo el ejemplo de Inglaterra, con respecto a España. Porque claro, el concepto hurto, robo o robo agravado no está igual en la legislación holandesa. Tienes que ponerte de acuerdo a nivel europeo con los datos, con los sistemas de traducción, con los intercambios de información automática. Y en Europa, que sepáis que este sistema es el que realiza la hoja de histórico penal europea. Es decir, si cometís un crimen en Holanda, va a quedar apuntado en el registro español, porque sois españoles, ¿vale? Holanda informa a España de que un ciudadano español ha cometido este delito, queda inscrito. De tal manera que tanto juzgados españoles como europeos pueden consultar el histórico penal de cualquier ciudadano europeo. Y lo que acaba de ponerse, que habréis visto las noticias de la parte de los aeropuertos y demás, y el nuevo
el permiso de acceso que hay que pagar para entrar a Europa cuando eres de otros países, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está relacionado con el proyecto ECRIS-TCN. ECRIS es el European Criminal Record Information System y TCN es Third Country Nationals. Todos los ciudadanos extranjeros a la Unión, ¿vale? Funcionan con un reconocimiento biométrico, de tal manera que cualquier delito que cometan en cualquier punto de la Unión ahora también es conocido por todos los órganos judiciales y policías de la Unión. Por lo tanto, ya controlas esa bolsa de ciudadanos que no tenías controlado como tal, que son los de terceros países. Los ciudadanos europeos estábamos completamente enlazados a nivel de antecedentes penales, pero los de terceros países no, y ahora mismo, gracias a este proyecto europeo, se consigue esto, y esto se ha conseguido gracias a este sistema de información que, como os imaginaréis, es un sistema de información bastante importante para el país. La justicia no está sola en el éter, la justicia se relaciona. Y cuando tienes un proceso penal por corrupción urbanística en un ayuntamiento de la Costa del Sol, le tienes que pedir el expediente urbanístico a ese ayuntamiento. Expediente que tiene un montón de planos en alta calidad, un montón de fotografías, 400 recursos por parte de ciudadanos que no les gustaba cómo era el expediente, etcétera, etcétera. Bueno, hay un sistema, que sepáis que las administraciones tienen un sistema, una cosa que se llama Esquema Nacional de Interoperabilidad. Por eso os digo que cualquier cosa que os guste lo encontraréis en la administración, porque para eso se necesita alguien que sea muy bueno en datos, se necesita alguien que tenga conocimientos jurídicos y luego se necesita gente que sepa cómo plasmar este proyecto para conseguir lo que conseguimos ahora, que cuando la Audiencia Nacional te reclama un expediente, por ejemplo, de corrupción tributaria, se hace clic en el Tribunal Económico Administrativo Central, que se llama tribunal pero no es Administración de Justicia, depende de Hacienda, y llega automáticamente, por ejemplo, a la Audiencia Nacional. Estamos hablando de mover 80.000 documentos, ¿vale? De manera totalmente automática y metadatada, ¿vale? Este tipo de cuestiones se hacen de manera habitual entre órganos judiciales y administraciones públicas, y bueno, pues ahí tenéis algunos datos de los millones de toneladas de CO2 ahorradas, hojas, y esto tiene un importante ahorro económico. La imagen, esto ocurría cuando, esto yo lo he visto, cuando yo entré hace 5 años, Canarias, que tenía expediente judicial electrónico, tenía que mandar algo al Tribunal Supremo porque había un recurso de casación, y cogía, imprimía 12 millones de hojas, lo metía en un tráiler, ese tráiler iba al puesto de Las Palmas, de ahí iba a Cádiz, de Cádiz se metía en otro camión, de ahí llegaba al Supremo y en el Supremo se escaneaba. Una cosa súper eficiente, como podéis imaginar. Bueno, pues eso ahora mismo está realizado por medios íntegramente electrónicos e íntegramente automáticos gracias a este tipo de proyectos, que incluyen la interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal. Dependiendo de los criterios de cuándo aplica una jurisdicción u otra, determinado caso judicial que se está realizando en Burgos puede tenerse que trasladar a País Vasco, o determinado tema que parecía un caso delictivo menor resulta que es una trama de corrupción a nivel estatal y hay que subirlo a la Audiencia Nacional. Bueno, pues los sistemas de gestión procesal, que son los que llevan estos expedientes judiciales electrónicos, interoperan para moverlos de manera automática. Yo cuando entré a justicia me creía muy listo porque llevaba bastante tiempo conociendo la parte de la administración y habiendo estado en Hacienda conocía bastante bien la agencia tributaria, que pensaba que era lo más grande, y me llego a justicia y me encuentro con una cuestión que además aquí sabéis de lo que hablo porque es cualitativamente distinto. Los 80.000 documentos que os he dicho de un expediente tributario son PDFs. Si no son PDFs, son ficheros de AutoCAD, pero son, digamos, ficheros de datos. No sé si lo sabéis, pero en España el documento judicial en los juicios es el vídeo. Y algunos juicios duran días y días y días. O sea, yo tengo en un expediente judicial horas y horas de grabación multicanal, porque además ya son juicios telemáticos, por lo tanto puedes tener el feed de vídeo de la parte de la sala de vistas, pero también puedes tener el de 15 partes que se están conectando por medios remotos, y eso es el documento judicial. Porque en España, al contrario que en la mayoría de los países, está prohibida la transcripción. El documento y sobre lo que tiene que tomar la decisión el juez o el fiscal es el vídeo, no lo que se ha dicho por escrito. Porque se supone que se tiene que ver las reacciones, se tiene que ver la forma de expresarse o las cuestiones de otro tipo de lenguajes más allá de la parte escrita, ¿vale? Entonces, esto hace que los expedientes judiciales electrónicos sean de teras, lo cual es absolutamente diferencial para la gestión, almacenamiento, procesamiento, etcétera, etcétera.
Este proyecto es otro de los que estamos más orgullosos y es uno de los proyectos más bonitos en los que he participado. Es el nuevo modelo del registro civil. Hace 5 años, el registro civil en España se basaba en los libros eclesiásticos. No estaban en la Iglesia ya, la mayoría, hay muchos que siguen en la Iglesia, los históricos, pero se basaba en el nacimiento, en el matrimonio y en la defunción, con un modelo de nuevo decimonónico de 1800. ¿Qué implica esto? Bueno, pues antes en 1800 no te movías mucho, o sea, nacías, te casabas y te morías en el mismo pueblo. Hace 5 años, y los que vosotros ya tenéis más de 5 años todos, vuestra partida de nacimiento estaba en el sitio donde nacisteis. Y si ahora estáis en Madrid y os casaréis aquí, ¿vale?, la parte de la partida de matrimonio estaría en Madrid. Este concepto ya es problemático porque además lo que tenía validez hasta hace 5 años era el libro, ¿vale? Había un sistema de información por encima, se llamaba Inforreg, ¿vale? Pero lo que tenía validez jurídica era la hoja impresa con la firma del funcionario responsable de registro con vuestro nacimiento, vuestro matrimonio y vuestra defunción, con un modelo además, lógicamente, de 1800. ¿Qué quiere decir? No había divorcios. Si alguno ha visto una partida de matrimonio de alguien que esté divorciado, veréis que es lo que se llama una marginal. Al lado, porque claro, no era posible tener un divorcio. Entonces, como no era posible hacer un divorcio, no estaba en el modelo de datos, desde el punto de vista tecnológico, la posibilidad de tener un divorcio en un matrimonio. Entonces, se apuntaba marginalmente el divorcio. No os digo cambio de nombre o cambio de sexo. O sea, no es computable, o sea, directamente, ¿vale? Todo eso se cambia de ICIRREG y se cambia en estos 5 años y está implantado en todo el mundo. ¿Por qué digo en todo el mundo? Porque incluye los consulados. Todos los ciudadanos españoles en el extranjero ya se pueden beneficiar de este proyecto, que básicamente es pasarlo todo a un sistema de información, hacer un seguimiento de todos los registros de manera electrónica, los libros ya no tienen valor, ¿vale? Y un concepto que desde el punto de vista, por eso os digo el tema de los conceptos y los trabajos de proyectos que cambian el país, bastante interesante, que es el de hoja de vida, ¿vale? Ya no hay nacimiento, matrimonio y defunción, ya hay una persona que tiene su historia vital en un único punto, accesible desde todos los demás, de manera completamente igual, en el cual se van apuntando las distintas cuestiones que le pasan a esta persona a lo largo de su vida. Ya no tienes una marginal en Madrid apuntada desde el Registro Civil de Valencia y una defunción en Barcelona y un nacimiento en Almería. No, ya tienes tu hoja de vida de principio a final con todas las interacciones, tanto de hijos como de padres, como de posibles relaciones a través de matrimonios o equivalentes, de manera que queda orientado completamente a la persona. Desde el punto de vista pragmático tiene muchas ventajas. Los certificados son automáticos, se pueden interoperar, está todo orientado al dato, etcétera, etcétera. Más cuestiones. Las notificaciones. Nuestra obsesión para que en justicia no se imprimiera ni se hiciera absolutamente nada en papel, en lo que son los órganos judiciales. Si vais alguno a la Audiencia Nacional, que es lo que tenéis más cerca, y si no, pues a Cuenca, por ejemplo, que es territorio ministerio, recordad que es Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, veréis que los juzgados no tienen papel. Entonces, para quitar también la notificación en papel a la ciudadanía, pues nos conectamos con un proyecto país que se llama Notifica y utilizamos centros de impresión y ensobrado, de tal manera que incluso las notificaciones en papel que hace el juzgado ni siquiera se gestionan por parte del juzgado. Se mandan directamente por medios electrónicos del juzgado al centro de impresión y ensobrado, que lo pone en correos, que le llega al paisano, que lo recibe en el mismo papel y en la misma hoja que le llega al resto, lo firma manuscritamente y eso se escanea, se integra en el sistema de información y no hay ningún tipo de gestión de papel en lo que es la parte del juzgado, ¿vale? Porque todo esto que está orientado a mejorar la eficiencia, a mejorar el funcionamiento de la parte de la Administración de Justicia, está exclusivamente orientado a mejorar el servicio público. La justicia es un poder del Estado, nadie lo duda. De hecho, es un pilar de la democracia. Sin justicia no hay sociedad democrática. Pero también es un servicio público. Al igual que la sanidad, al igual que la educación, no es un poder por ser poder, es un poder para dar servicio a los ciudadanos. Tenéis carpeta justicia. En un entorno desfragmentado, en un Estado cuasi federal o federal, como es el español, donde las comunidades autónomas tienen sus competencias, tienen sus leyes, etcétera, etcétera, para el ciudadano es un caos. Porque apoderamientos judiciales, citas, señalamientos judiciales, expedientes judiciales,
tenías que ir a varios sitios a recoger la información o a tener la información. Bueno, hemos agregado, al igual que en Carpeta Ciudadana, con la cual estamos federados, ¿vale?, todos los servicios de justicia en una app y en una web que se llama Carpeta Justicia, que hace la interoperabilidad entre los distintos sistemas para dar esa información desde el punto de vista del ciudadano, que al final es lo importante, ¿vale? Está completamente operativa, es otro de los proyectos que no existía y que está completamente en producción. Actualmente hay 9 comunidades autónomas integradas y esperamos que, si no en este año, en enero, pasemos a 13 comunidades autónomas integradas. De tal manera que pues, ese concepto de, independientemente de las competencias de cada uno, vamos a ponérselo fácil al ciudadano, es algo que está dentro de la idea de todas las administraciones. Como digo, es uno de los proyectos país financiados con fondos europeos y es una cuestión que tiene bastante relevancia y bastante importancia. LexNet. Desde hace más de 10 años, las notificaciones del ámbito justicia solamente se hacen por medios electrónicos. Es decir, con abogados, procuradores, graduados sociales, lo que es la comunicación entre los profesionales de la justicia y la justicia, aunque parezca que no, pues lleva 10 años haciéndose por medios exclusivamente electrónicos. En los países europeos todavía se hace en papel y hay algunos que mantienen el fax. En nuestro caso, se utiliza un sistema de información que permite el registro, la traza, la confidencialidad, la firma digital, etcétera, etcétera, y permite ese intercambio de, pues en el periodo que os comentamos, de 2022 hasta mediados de 2025, más de 860.000 notificaciones con su extensa documentación, en muchos casos enviadas. Imaginad que esto hubiera que hacerlo presencialmente o en papel. O sea, el impacto en la competitividad del país sería extremadamente alto. Sistemas de cita previa. ¿Por qué los destaco? Porque los sistemas de cita previa te permiten, junto con otros proyectos que vamos a ver, la atención también por videoconferencia. Entonces tú puedes solicitar determinadas cuestiones, realizarlas en presencial, pedir la cita previa para realizarlas o hacerlo a través de videoconferencia. Ejemplo, la ratificación de un divorcio de mutuo acuerdo, que esto es un proceso ciudadano muy común. Te divorcias, estás de acuerdo en principio en los términos, pero tienes que pasar por el juzgado. Bueno, pues lo mismo te casaste en Córdoba porque era muy bonito, pero uno vive en Barcelona y otro en La Coruña. Pues ir a Córdoba a hacer la ratificación de que todo está correcto, pues es un tostón, ¿no? Bueno, pues puedes pedir la cita previa para hacerlo telemáticamente, lo haces telemáticamente y tiene exactamente la misma validez. Este proyecto es chulo, pues está saliendo. El Registro Central de Titularidades Reales lo que hace es tirar de toda la información mercantil para ver quién realmente está detrás de cada empresa. Esto es un proyecto europeo, de hecho nosotros somos el nodo de interoperabilidad con la parte europea, porque al final había un montón de empresas pantalla, de fundaciones y asociaciones que realmente lo que intentaban era ocultar la titularidad real de determinados complejos empresariales que se dedicaban a actividades ilícitas y demás. Es un proyecto que lleva 2-3 años, ¿vale? Estamos integrando la información de registradores de notarios, ya está, fundaciones de competencia estatal y asociaciones también, estamos fusionando con otro tipo de cuestiones y las comunidades autónomas, y la verdad es que está dando bastante buen resultado para saber realmente quién está detrás de cada una de las empresas. Por supuesto, proyecto típico, procesos digitales para la tramitación de lo que sea, ¿vale? La creación de un proceso digital para la gestión de cualquier cuestión y pues puesta a disposición de esto a través de la sede electrónica, pero no es los únicos portales que tenemos. Como decimos, tenemos la parte del Servicio Público de Justicia, que es toda la parte de justicia, no la parte del Ministerio. Hay un portal del Ministerio también. Y os animo, si queréis, ahora mismo también, para ver si así veis si hay algún mensaje y además así os animáis también a hacer algún tipo de pregunta, que veáis el portal de datos de justicia, datos.justicia.es. Es un portal muy chulo orientado al ciudadano que os permite jugar con, pues voy a ver los matrimonios que ha habido en Soria de españoles con personas de nacionalidad colombiana. ¡Pum! Y lo podéis ver y tenéis toda esa información, esa y cientos de cuadros de mandos, ¿vale? Y muy orientados al ciudadano. Todo esto está federado con datosgov.es. Lo digo de nuevo, los que no os animéis a meteros en el empleo público, podéis usar esos datos
con las licencias que se permiten, ¿vale? Normalmente son de uso libre citando la fuente, ¿vale? De tal manera que generéis aplicaciones o proyectos o apps o negocios o startups que, aprovechando esos datos, mejoren el funcionamiento del servicio público, ¿vale? También tenéis las sedes electrónicas y lo que hemos comentado en la parte de carpeta. Insisto, es un monólogo esto, lo cual es un poco triste porque yo no soy gracioso. Entonces, os animo a que hagáis cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de cuestión, ¿vale? Proyectos de innovación. Como os he comentado, es muy importante que la innovación esté en justicia, porque sin justicia e innovación se puede aplicar a cualquier sitio, ¿vale? De nuevo, aquí somos raros. Mientras que la protección de datos de todo el Estado depende de la Agencia Estatal de Protección de Datos, la protección de los datos jurisdiccionales, el responsable es el Consejo General del Poder Judicial. Daos cuenta que justicia es otro poder del Estado. En nuestra estructura, los servicios tecnológicos los dan las comunidades autónomas o el Ministerio. En otros países no, es otra forma. Pero debido a que está esta competencia fraccionada, para cualquier cuestión hay que contar con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y la parte de las administraciones prestacionales, que se nos llama, Ministerio y comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, pues la idea es conseguir ese puesto de liderazgo y ese avance en lo que son las cuestiones relacionadas con innovación, inteligencia artificial y robotización en la Administración de Justicia. Y de nuevo, aquí tenemos hechos y tenemos casos de éxito. Uno de los que más fácil se entiende es el proceso monitorio, que yo no tenía ni pajolera idea, como supongo que ninguno de vosotros, de lo que era un proceso monitorio. Bueno, cualquier reclamación económica. Es decir, cuando alguien debe dinero a alguien, cualquier cosa, una persona a la comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos a una persona, tú a tu amigo, alguien a una empresa a otra empresa, cualquier reclamación económica es un proceso monitorio. 60% de la jurisdicción civil. Es decir, lo que más, claro, normalmente la gente se va al juzgado, pues cualquier tipo de deuda, esto es lo que más. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? Hicimos un proyecto bastante chulo, que llegó a un acuerdo de absolutamente todos, que es la orientación de la justicia al dato. Como decía, hace 10 años ya había comunicaciones electrónicas, yo hace 5 me encontré un expediente judicial electrónico, al que por cierto no podía acceder a nadie, esto de carpeta justicia es de ahora, antes te podían meter en la cárcel o podías tener que pagar algo a la comunidad de vecinos y no tenías acceso a tu expediente judicial electrónico. Yo nada más entrar, lo que dije es que había que dar el acceso al expediente judicial electrónico al ciudadano o empresa, que lo viera directamente. Bueno, el tema estaba en electrónico, pero estaba orientado a lo que es un expediente electrónico, un PDF. Y vosotros sois de tecnologías, sabéis la diferencia de eso con respecto a un modelo de datos y una orientación al dato. No hace falta que os ponga el ejemplo que tengo que poner con la gente de Derecho del intercambio, si me tengo que cambiar mis datos de contacto contigo, el darte una tarjeta de manera física, el mandarte una foto de mi tarjeta por WhatsApp o el compartir contacto con WhatsApp. Son 3 cosas totalmente distintas. La primera es una putada, porque o estamos al lado o no te puedo dar la tarjeta, ¿vale? Pero es que la segunda, como mi correo es mjusticia, del Ministerio de Justicia, mucha gente se equivoca y no pone la M, porque se le pasa, ¿vale? Si yo te hago una foto a mi tarjeta, te llega inmediatamente, te llega en electrónico, es un intercambio electrónico, pero no es un intercambio orientado al dato. Si hago un compartir contacto, eso lo grabas automáticamente, no hay posibilidad de error, es inmediato y tiene muchísimas ventajas. Eso hemos hecho con el proceso monitorio. Básicamente, que no os cuento lo que ha sido. Explícale al abogado que el documento de demanda que hacía cada uno como quería, ahora resulta que es como el modelo 100 de la agencia tributaria, el del IRPF. Aquí me pones el código no sé qué, aquí me pones el código no sé cuántos, aquí me pones la cuenta bancaria, aquí me pones el NIF del demandante, ¿vale? Eso ya está hecho, ¿vale? Si mandáis un monitorio al territorio ministerio, a estas 5 comunidades autónomas, y por eso lo podemos decir, porque lo tenemos ya implantado 100%, los robots se encargan por la noche de registrarlo y repartirlo. Y en el 60% de nuestro territorio de tramitarlo. Aceptación, incoación, requerimiento a las partes, gestión de la firma, notificación. Y si va bien, ¿vale? Que puede ir, muchas veces va bien, porque una vez que entra el proceso judicial, muchas veces la gente paga, se hace también el pago y se hace la gestión del pago a través de los robots, ¿vale? Un proceso, en este caso, de lo que llamamos, bueno, se llama hiperautomatización, la mezcla de robotización e inteligencia artificial. Entiendo que todos sabéis la diferencia de robotización e inteligencia artificial, ¿no? Vale.
Entonces, para aquí y ahora lo veremos en aéreas también, necesitamos las dos, necesitamos robotización e inteligencia artificial, pero hemos conseguido básicamente que los 3 meses que las oficinas de registro y reparto de partidos judiciales grandes, Madrid, pueden tardar en registrarte un monitorio pase a horas, gracias a la tecnología, ¿vale? Ese tipo de cuestiones es lo que hacemos y es lo que se impacta. Otro, por ejemplo, que tenemos, y tenemos operativo solamente en Baleares, es nuestro único aeropuerto grande. O sea, la parte de los otros aeropuertos son competencia autonómica, ¿vale? Entonces, las reclamaciones aéreas que se puedan meter en Baleares se pueden meter orientadas al dato y se gestionan automáticamente a través de los robots y la parte de inteligencia artificial. ¿Para qué usamos la inteligencia artificial? Pues si ponen la reclamación a tu compañía aérea, ponen el nombre de la que más odiéis, cualquiera de ellas, y os dice que no, al final, cuando vas al proceso judicial, el juzgado también le pregunta, oye, ¿pagas o no pagas? ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial, que ahora hay un hype brutal y dicen que va a hacer todo, bueno, lo que estamos viendo es que todo por ahora no lo puedo hacer, pero bueno, hay cosas que sí que hace bien. Por ejemplo, saber si la compañía aérea dice pago o dice no, vamos a juicio verbal que yo tengo razón y esto no lo voy a pagar, ¿vale? Eso sí que una inteligencia artificial bien entrenada lo hace bastante bien. Con esa mezcla de robotización e inteligencia artificial, porque lo tenemos orientado al dato, conseguimos tramitar estos expedientes de manera infinitamente más rápida. Otro ejemplo, con otro titular que también es bastante interesante. Concesiones de nacionalidad española. De 5 años que se tardaba antes a 5 meses que se tarda ahora, ¿vale? La parte de la tramitación. Esto se solicita una serie de informes, que los informes tardan lo que tardan los que tienen que enviar los informes, ¿vale? Y sobre todo, esto no solamente mejora la eficiencia de esos 5 años a 5 meses, mejora la seguridad jurídica. Imaginaos que sois un funcionario que tiene que estar revisando los antecedentes penales de personas árabes o polacas y estáis repasando apellidos de 15 caracteres, de los cuales 10 son consonantes. Y lo estáis haciendo a mano mirándolo en 2 pantallas durante 8 horas. La posibilidad de error es elevada, ¿vale? La máquina no se equivoca. Esto igual que con respecto al cálculo del periodo de residencia legal en España. La máquina te va calculando, pum, te suma los días y no sobra ni falta uno ninguno. En el caso de que lo tengas que hacer a mano, contando, pues la posibilidad de error es bastante más importante, ¿vale? Independientemente de otras muchas mejoras, todo lo que entra primero sale primero, no hay posibilidad de que alguien cuele a nadie, no hay posibilidad de que a nadie se le olvide nadie, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso aumenta mucho la seguridad jurídica y aumenta mucho la posibilidad de realizar procesos más justos, gracias a que a nadie se le ocurriría aquí en esta sala dividir 12.324 entre 433 a mano. Todos tiraríamos de la calculadora. Pues lo mismo con este tipo de procesos donde no hay decisión. La concesión de la nacionalidad española lo decide una ley de los años 80, por cierto. Nos ha tocado desde entonces, ¿vale? Bueno, textualización de grabaciones. Os he dicho que lo que forma parte del expediente judicial electrónico es el vídeo y que además está prohibida la transcripción. Pero claro, es un tostón para cortar y pegar lo que ha dicho. En base a lo que dijo el testigo, bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Inventarnos un palabra, porque la transcripción está prohibida, y hablar de textualización, que es básicamente pasar un sistema de inteligencia artificial como cualquiera de los que hay 200.000 en el mercado que te traduce del audio a texto, ¿vale? Parece una chorrada, pero díselo al fiscal o al... Tiene 2 ventajas importantes, el tema de cortar y pegar, que es muy importante, pero también el tema de buscar. Esto está integrado en un visor de expediente judicial electrónico, donde si tú te acuerdas que lo que te interesa recordar del juicio es cuando se habló de tal persona, pones el nombre de la persona y te va marcando en todo el visor cuándo se habló en el juicio en relación a esa persona. Entonces, clicas ahí directamente y te va al minuto 43, 28 segundos y ahí es cuando escuchas lo que te ha interesado, ¿vale? Este es otro proyecto muy chulo, ¿vale? Cualquier cosa económica, ya no solamente una reclamación económica, sino una multa, una sanción o lo que sea, pasa a través de una cuestión que se llama cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Es decir, si yo te doy dinero a ti y el juzgado dice que te lo tengo que pagar, yo no te lo pago a ti. Yo lo pago al juzgado y el juzgado te lo paga a ti. Y además, esta cuenta la pueden gestionar lo que se llaman letrados de administración de justicia, como es dinero, digamos, el responsable
En los juzgados es como en los ayuntamientos, está el alcalde y el secretario. Bueno, pues es lo mismo. El juez y lo que se llamaba antes secretario judicial, ahora el letrado de Administración de Justicia es el que toca el dinero. ¿Qué ocurre? Pues que lo mismo se te va de vacaciones 2 meses o se ha roto la pierna hace 2 meses. Bueno, con lo que se tardan los procesos judiciales en España, un retraso de 2 meses más, 2 meses menos, pues no importa. Si es para pagar la comida de tus hijos o es para pagar el alquiler, a lo mejor a ti sí te importa, ¿vale? En el territorio del ministerio, el movimiento económico lo hacen los robots. Los robots son los que se encargan de ver los ingresos y los pagos de las cuentas de consignaciones y realizar esos movimientos económicos, ¿vale? Los robots han movido más de 11.200 millones de euros, los robots. Claro, ahora lo cuento aquí y estamos todos encantados. La ministra que se atrevió a hacer esto, porque no ha habido ni un solo error ni un solo fallo, pero tú imagínate que un robot deriva algo de dinero a donde no debe o hay alguna equivocación. Yo no estaría aquí dando esta charla, ¿vale? Pero bueno, hay gente que se atreve a hacer estas cuestiones, por eso os digo la importancia de la innovación en la parte de la justicia, porque si se puede hacer con esto, pues imaginaos en cosas mucho menos críticas o mucho menos relevantes. Delfos es nuestro sistema de inteligencia artificial más avanzado. Realmente son 3 sistemas de inteligencia artificial encadenados. Si queréis, hablamos ahora de la parte de inteligencia artificial, hasta dónde sí, hasta dónde no. Básicamente tenemos un problema. Como os he dicho, nuestra justicia es totalmente digital. Tenemos casos en la Audiencia Nacional con 340, 500.000 documentos. Ningún juez, por muy bueno que sea, primero se los puede leer y segundo los puede tener en la cabeza. Y os aseguro que el abogado defensor de una mafia internacional o un sistema de corrupción internacional a nivel tributario le importa el reglamento europeo pues más o menos lo que la legalidad a su cliente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que coge los 500.000 documentos, lo pone en un sistema de inteligencia artificial, como si es chino, y le hace preguntas. Y sabéis cómo es el sistema de inteligencia artificial generativa. Él te va a contestar que te lo vas a creer. Otra cuestión es que luego esté bien enlazado, que haya alucinación, etcétera, etcétera, pero te lo vas a creer. Entonces, son capaces de decir, demuéstrame la relación de esta persona con el caso en base a los documentos, o demuéstrame que no está relacionada esta persona con el caso en base a los documentos. Te demuestra una cosa o la contraria. Actualmente, y es lo que nos preocupa desde la Dirección General, y lo hemos trasladado, nuestros jueces y fiscales no tienen esas herramientas. Primero porque nosotros no podemos, si queréis luego en inteligencia artificial hablamos, o sea, para los sistemas públicos y abiertos, en casos judiciales complejos en Estados Unidos, y hay empresas que se encargan de machacar ChatGPT con casos muy similares al que va a consultar el juez para que lo que le recomiende sea lo que le interesa al cliente, ¿vale? O sea, ya no es un tema solo de protección de datos personales, es temas mucho más allá y mucho más complejos, ¿vale? Bueno, pues para proteger todo eso necesitamos un sistema público que tanto para jueces como fiscales tengan herramientas relativamente equivalentes a las que tienen los malos ahora mismo, porque es cierto que el abogado de la esquina le hablas de inteligencia artificial y le cuesta, pero claro, insisto, un despacho internacional que está en un proceso de fraude fiscal de 4.000 millones de euros o de 12.000 millones de euros, pues ese tiene capacidad como para usar y mal usar este tipo de tecnologías, ¿vale? Este proyecto también es muy chulo. Cancelación de antecedentes penales, ¿vale? En todos los sistemas democráticos, cuando tienes un antecedente penal, pasado unas reglas que vienen de nuevo en una legislación, se cancela, ¿vale? Tener un antecedente penal es ir a 100 y algo en la M30, ¿vale? ¿Y por qué os he puesto antes el ejemplo de Inglaterra cuando hemos hablado del European Criminal Record Information System? Porque en Inglaterra, en Londres en concreto, circular sin luz por la noche en bicicleta es delito penal. Es una salvajada, pero estamos en este momento donde habría cualquier tipo de problema y 4 políticos populistas dijeron tiene que ser delito, y circula. Un delito es grave, o sea, un delito es una cosa que te marca, o sea, hay muchas cosas que no puedes hacer cuando tienes antecedentes penales, ¿vale? Entonces, cuando uno como vosotros realizabais este tipo de actuaciones en Inglaterra, que ibais con la bicicleta sin luz, pues resulta que tenía un delito penal que se grababa en España. Bueno, esos delitos se cancelan, ¿vale? Y estas cancelaciones se realizan de manera automática a través de los robots. ¿Por qué esto es importante? Porque yo, que no me considero el más tonto de la cuestión administrativa o de la parte de regulación, ni siquiera sabía que los delitos se cancelaban en base a unas reglas. Ni se os ocurra matar a alguien, ese delito no se cancela nunca, o sea, vais a morir antes de que se cancele, ¿vale? Pero, yo qué sé, un pequeño robo, un exceso de velocidad, una alcoholemia hasta ciertos límites, ese tipo de cuestiones se cancelan. Perdona, si
Sí, sí, les animo. No, pero no, porque mientras sigas hablando, los estudiantes no van a preguntar, te están escuchando, no te van a parar. Quiero decir, si quieres, a mí me da igual, cuenta el resto de proyectos que tienes, que son súper chulos, pero creo que ya más proyectos deja claro lo que estáis haciendo. Pregunto, si quieres que yo te pregunte dudas de cómo hacer la oposición, de cómo no sé qué, de cómo colaborar, porque si no las dos se van a ir. Pues a animarse entonces. Preguntas, dudas, cuestiones. Digo, porque va siguiendo, pero... ¿Dudas? ¿Inquietudes? Venga, ánimo con quién rompe el hielo. Bueno, yo te quería preguntar una cosa que... ¿Ha encendido esto? Sí, ¿no? Vale, vale. Que eso, te quería preguntar una cosa que creo que no has tocado todavía o no sé si la vas a tocar. Tema de desarrollo de tecnologías punteras. Aparte de la IA, ¿hay alguna otra cosa más que se desarrolle tecnología a nivel de investigación como podría ser dentro de la universidad? En hardware no, en general en hardware no. En la parte de software sí, se realizan distintas cuestiones que no solamente en relación a la parte de inteligencia artificial, sino aplicación de cuestiones muy específicas. Hicimos los pinitos en la parte de blockchain, al final no ha habido resultados en la parte de blockchain reales en prácticamente ningún proyecto. En ese tipo de cuestiones sí que tenemos proyectos que sí que tienen innovación clara. Y sobre todo en lo que es aplicación muy límite de tecnologías existentes, pero que lleguen a pues eso, cuestiones de interoperabilidad, cuestiones de transferencias de datos e información, cómo conseguir mover teras sin que se te caigan las conexiones en una red estándar y normal. Ese tipo de cuestiones sí que se realizan de manera continua. ¿Más cuestiones? Sí, que no ha tocado y no sé, tenía curiosidad del tema de ciber, al tratar temas datos tan delicados en un Ministerio de Justicia, ¿qué proyectos tienen o en qué cosas abarcan? A ver, los que os guste ciberseguridad es el sitio, ¿vale? No solamente la parte de justicia o los ministerios. El Centro Nacional de Inteligencia, los espías, tienen una unidad específica que se llama Centro Criptológico Nacional, que está exclusivamente centrada y orientada a las cuestiones de ciberseguridad. Y esta unidad está explícitamente dedicada a proteger todos los activos del Estado, desde las presas hasta la documentación judicial, ¿vale? También están dedicados, bueno, pues a perseguir a determinadas cuestiones y intentar equipararnos a otros países en relación a las actuaciones que también se hacen en materia de ciberseguridad, porque el nivel de ataques es ingente y lo que es la parte de actuación por parte de potencias extranjeras es horrible. O sea, básicamente tienes los que intentan conseguir algo de dinero y ese tipo de cuestiones, las mafias internacionales y luego los países, que están haciendo una serie de ataques bastante elaborados. El mundo, como veis, ha cambiado, la guerra es híbrida y el tema de la ciberseguridad es fundamental. Los que queráis mucho, porque esa parte os guste, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional es el ámbito. Los que os guste, pero no a ese nivel tan duro, digamos, cualquier ministerio, y en concreto nosotros tenemos un centro de operaciones de ciberseguridad, 24 horas, que hace la monitorización de toda la gestión y todo el uso de las cuestiones relacionadas con ciberseguridad en todo el ámbito de justicia, que es tela. Hola, buenas. Mi duda era si existe algún proyecto relacionado con el desarrollo en TIC respecto a la sanidad a nivel público, en niveles de avances, o no se investiga tanto por esta parte. Sí, sanidad de hecho es otro. A ver, de los proyectos tractores financiados con fondos europeos, sanidad y la parte de justicia son de los que más millones tuvieron. En sanidad es otro ministerio el que lo lleva. De hecho, hay una Secretaría General de Informática Sanitaria, de tecnología en la parte de sanidad, que tiene una dirección general y hacen bastantes proyectos en la parte de sanidad. Ahí, de nuevo, inteligencia artificial, por ejemplo, es uno de los que más está pegando, porque la parte sanitaria tiene un recorrido muy amplio. Entonces, sí, hay mucha investigación en la parte de sanidad. Nosotros tenemos parte, no lo he dicho, pero depende de la parte de justicia.
los institutos médicos forenses, los institutos de medicina legal y el Centro Toxicológico Nacional, que es el CSI. O sea, las cuestiones en relación a muestras, presencia de espermatozoides, por ejemplo, eso lo tenemos a través de inteligencia artificial, de unas cuestiones que realizan toda la parte de investigación de muestras a través de inteligencia artificial, que ha mejorado drásticamente la velocidad de la parte de prueba judicial, en este caso. Eso se lleva en la parte de justicia, todo lo que es medicina legal y toxicología, la parte de CSI. Si eso os gusta, ahí tenemos todo nuestro ámbito. Y luego, sanidad pura, lo que es interoperabilidad, cuestiones sanitarias propias y los temas generales de todas las comunidades autónomas como proyectos de inteligencia artificial se llevan en el Ministerio. Yo te quería preguntar, que habías dicho al principio que tú te habías ido a Estados Unidos, ¿cuáles son las vías que hay para cómo funcionar en el extranjero y tal? Vale, tienes muchas, ¿vale? En la parte internacional, ¿vale? Solamente en el Ministerio de Justicia tenemos estos proyectos y estas cuestiones de colaboración. Colaboramos con Eurojust, toda la parte de justicia europea. Entonces, en la parte pura de justicia tenéis un montón de proyectos que se hacen a nivel europeo. De hecho, tenemos ahora una serie de trabajos junto con la parte de Alemania, que están bastante retrasadas. Lo que os comentamos, tenemos un proyecto de colaboración con la OCDE. La OCDE es el Club de los Países Ricos, para entendernos, ¿vale? Hace 3 semanas nos trajimos a 50 y pico ministros y presidentes de Cortes Supremas a Madrid, a la Galería de Colecciones Reales, al evento anual de acceso a la justicia de la OCDE. Todo el ámbito de la OCDE es un ámbito natural de expansión. En todas las administraciones, entréis de donde entréis, toda la parte de la Unión Europea. Digamos que cada uno de los ministerios tiene la contraparte, la parte de la Unión Europea, y también está la DIGIT, la Dirección General de Tecnologías de Información en la Comisión Europea, que da cabida a cualquier funcionario y es relativamente fácil de ir para allá, porque en España tenemos el problema de que no nos animamos a hacer ese tipo de cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, es fácil como español optar a puestos europeos. Nosotros, aparte, en el Ministerio, aparte de los proyectos europeos tipo ECRIS que hemos comentado, o ECRIS iberoamericano con países de América Latina, la intercambio de información de antecedentes penales, firmamos un memorándum de entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque yo había estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, puse en contacto en ese momento al ministro y también tenemos enlaces con la parte de organizaciones internacionales multilaterales. Cualquier funcionario español se puede ir a un organismo multilateral, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano, a cualquiera sin perder la condición de funcionario y como representante del Reino de España en esos organismos. Por lo tanto, es un amplísimo ámbito donde en cuestiones internacionales a quien le guste puede participar. Esa parte es muy, muy amplia. Si quieres luego te amplío la información. Washington es muy buen sitio para vivir, por cierto. Más cosas. Hola. Quería preguntar sobre las oposiciones o cómo entrar. A ver, lo primero, las oposiciones de tecnologías no son el horror que normalmente tenéis en la cabeza. Se pueden sacar si sobre todo empezáis, o sea, lo hacéis al poco tiempo de haber hecho la parte de la carrera sin demasiada dificultad, ¿vale? Así que os animo. Las oposiciones, como habéis visto, podéis ir yo iría, en vuestro caso, o a grupo A1 o a grupo A2, ¿vale? Lo que eran los antiguos grupos A y B. Las de B salen más plazas y, entre comillas, es más fácil. Y luego podéis subir por promoción interna, ¿vale? Eso es otra cuestión que también tenéis que tener en mente. No hace falta que lleguéis ya directamente o que entréis en el cuerpo directivo. Si entráis en la administración, podéis coger cierta experiencia y subir al cuerpo superior, o bien por oposición libre, en mi caso fue por oposición libre, o bien por promoción interna, que es otra de las opciones. No son especialmente complicadas. Hay un grupo que se llama Preparatic que organiza una serie de, para las oposiciones TIC, de ayuda, impulso y apoyo para aquellos que os queréis presentar, con documentación, con charlas y ese tipo de cuestiones. Y yo, de verdad, los que tengáis una idea de servicio público y os gusten cuestiones, tiene una ventaja muy importante, que es entráis ya a un nivel, incluso de A2, donde si queréis y tenéis ganas podéis hacer proyectos muy interesantes, muy interesantes, y aparte a un nivel de sueldo muy competitivo con el sector privado. Es decir, los rangos salariales en la administración son cortos, ¿vale? Mientras que en el sector privado, cuando entréis, vais a entrar con un sueldo bajo, ¿vale? Bueno, bajo, o sea, si lo comparamos con un panadero no, pero bajo, ¿vale? Pero podéis llegar a un grandísimo sueldo. En la administración vais a entrar con un sueldo bastante decente,
¿50.000 euros será una nueva entrada? 40 y tantos, ¿vale? Luego ya en cuanto que tengáis productividad y demás, por ese orden, hasta en torno a 100.000 euros, ¿vale? Ese es el rango en el cual estáis en la parte de empleo público. Pero el sueldo de entrada es muy competitivo y sobre todo los proyectos, porque vais a entrar no aguantando lo que dice, el que dice, no, vais a entrar dirigiendo proyectos que pueden ser muy interesantes. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería completar esta información, como habéis preguntado por oposiciones, y precisamente el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, nos dedicamos a la selección y a la formación también una vez que ya se es funcionario. Pero desde selección gestionamos los procesos selectivos, las oposiciones a los cuerpos generales y, bueno, en concreto al cuerpo TIC A1, al cuerpo de gestión de sistemas de información, que es el A2 de TIC. La oposición es una oposición en la que se mide el mérito, la capacidad. Se garantiza también la igualdad, todos participáis con las mismas condiciones. ¿Es difícil? Bueno, hay que prepararla un poquito, pero recién salidos de la facultad yo creo que es mucho más fácil. Como ha dicho Aitor, en este momento hay una oferta muy importante de plazas, no se cubren todas las plazas en las últimas 3 o 4 convocatorias, han quedado plazas vacantes, entonces es una oposición que si se prepara se puede sacar con relativa facilidad. Yo os animo a que participéis y os presentéis. Y además, Aitor os ha contado todos los proyectos que tiene Justicia, que son interesantísimos, pero la Administración, lo que decía yo al principio, tiene posibilidad de que tengáis un destino en cualquier ministerio. Y cada ministerio tiene su especialidad y, por lo tanto, ahí podéis encontrar pues el matiz que puede hacer más atractivo un puesto de trabajo. Y luego tiene la Administración y los funcionarios tenemos una ventaja sobre el resto de ciudadanos que están en el sector privado, y es que estamos prestando servicio y encontrando beneficios a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, a nuestros primos, nuestros hijos, nuestros padres, para nosotros mismos también. Y eso es muy gratificante. Cuando se consigue poner en marcha un proyecto como los que ha contado Aitor y ves el beneficio que estás aportando a todos los ciudadanos, eso es muy satisfactorio y es una cosa que yo creo que es muy interesante tener en cuenta. Más cuestiones. ¿Tenéis alguna última pregunta para Aitor? Buenas, te quería preguntar, has dicho que A1 es para entrar al nivel directivo y entiendo que A2 está por debajo, cada una tiene una posición. ¿Consideras que la diferencia de la posición a nivel estudio o tiempo para estudiarla es como muy exponencial o...? No, es cuantitativa, no es cualitativa. De hecho, hay A2s que no han aprobado el A1 y llevaban proyectos absolutamente espectaculares a nivel país. O sea, la red de comunicaciones del Estado hasta hace nada la llevaba un A2, que le conocemos todos porque, en fin, es que o sea, le conocemos todos, es todos, o sea, todo el sector privado de España y todos los funcionarios. Entonces, importante, un A2 no es un puesto de gestión, insisto, puede llevar la red de comunicaciones del Estado o puede llevar proyectos de esa envergadura, y un A1 es más directivo, pero en su contrario, o sea, puedes meterte en la intervención en la agencia tributaria y puedes estar en cosas muy técnicas, muy específicas, ¿vale? Como la mejora de la base de datos unificada de la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, realmente son dos cuerpos donde vosotros vais a ser, porque esta cuestión sí que es importante que la tengáis clara, o sea, cuando entréis en la administración no penséis que os vais a quedar ahí, no, os vais a mover donde queráis para hacer lo que queráis,
más que nada porque también la administración se beneficia de eso. Depende del perfil que tengas, un perfil más expansivo, más de internacional, más de relaciones, más de contratación, más de... Va a haber esa necesidad. Por lo tanto, el hacer match entre lo que a vosotros os interesa y lo que a la administración le interesa es bastante sencillo. No despreciéis las A2 porque son oposiciones bastante interesantes y hay una demanda también a nivel de puestos muy importante. ¿Y podrías repetir el grupo que has dicho que ayuda a prepararte las cosas? Preparatic. Vale, muchas gracias. Es gratuito, totalmente. Hay mucha documentación, hacen jornadas y demás. ¿Más cuestiones? Vale, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos darle las gracias a Aitor por la presentación. Muchas gracias a vosotros. Gracias.